presentes. Bien, entonces Muy yo bien. voy a dar comienzo, le damos las buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos al Centro de Estudios Salvador, quien organiza este evento el día de hoy. Bueno, mencionarles que las cámaras y los micrófonos de los participantes van a estar deshabilitados por un tema de funcionamiento de la actividad, pero que a la hora de las preguntas las pueden hacer por escrito en el chat, y bien la doctora Martina Rojo, quien va a ser la moderadora en este día, las va a leer, y si no también por el chat pueden pedir la palabra y se le habilitará el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Así que sin más, le doy la palabra a la doctora Martina Rojo para que dé comienzo a la actividad. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. Bueno, buenas tardes. Es un gran gusto, un placer estar esta tarde con ustedes. En mi nombre hago simplemente un saludo inaugural como representante de la Asociación Civil, que es la titular de este centro, del Centro de Estudios Salvador. Asimismo, además, es una disciplina que me apasiona, el derecho del consumidor, y por eso todas las iniciativas en estas cuestiones son siempre estimuladas, y también buscamos siempre dar espacio a todos estos temas tan relevantes. En el día de hoy lo que nos convoca es la temática del sobreendeudamiento del consumidor. La problemática del consumidor sobreendeudado está presente hoy en todas las sociedades. Es un tema propio de nuestro tiempo, de la posmodernidad, de la globalización. Sin embargo, este tema de los casos de personas humanas sobreendeudadas no recibe respuestas adecuadas de parte de todas las legislaciones. No todos los países tienen mecanismos importantes para poder ayudar a las personas en situación de sobreendeudamiento, y esto es una realidad que ya se viene reconociendo hace bastante tiempo, pero que continúa hoy. Por eso estos esfuerzos y estos espacios de conversación y de encuentro como el de hoy, con un enfoque de derecho comparado, nos permiten justamente intercambiar ideas al respecto. Como pequeñas palabras de inspiración a nuestra reunión, quiero compartir algunas reflexiones de un maestro argentino, el doctor José Moset Iturraspe, de la provincia de Santa Fe, que recientemente nos ha dejado, tras una prolífica carrera y una gran dedicación de su vida al mundo del derecho, y él siempre estuvo también muy preocupado por esta temática. Ya en los años 90 el profesor Moset Iturraspe nos hablaba de este tema. Aquí entonces yo tengo un recuerdo que es una de sus obras de los años 90, ¿verdad? Que me quedó de cuando yo era estudiante y seguía sus enseñanzas. Y Moset Iturraspe en su obra, ya en los años 90, en el capítulo relativo a las operaciones de venta de crédito, nos decía: este tema es sumamente delicado, puesto que por esta vía, la de los denominados créditos al consumo, se fomentan necesidades muchas veces inexistentes y se posibilitan gastos que no cuentan con el necesario respaldo económico o financiero. Este tema es una de las grandes asignaturas pendientes de la normativa de protección al consumidor. El sobreendeudamiento de los consumidores, el abuso del crédito, es un tema que preocupa en Europa y en los Estados Unidos. En el derecho comparado, este tema de poner coto a la indefensión del consumidor, estableciendo una conexión objetiva entre la operación de consumo y su financiamiento, ha motivado distintas normativas. Se impone la sanción en nuestro país, haciendo referencia a la Argentina, de una legislación tuitiva en la materia. Estas palabras, que ya tienen casi 25 años, siguen estando vigentes hoy, y me pareció que podía ser interesante compartirlas como motivación a nuestra conversación de esta tarde. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro distinguido panel. En primer lugar, va a tomar la palabra la doctora Dora Zafir, que es profesora titular de Derecho Civil 2 y 3 de la Universidad de la Empresa, profesora de Derecho Privado 2 y 3 de Relaciones de Consumo de la Universidad de la República hasta el 2019, profesora también de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica, ha dictado clases también en la carrera de Ingeniería de ORT, ha sido profesora invitada en distintas instituciones de otros países, como por ejemplo la Universidad Federal de Río Grande do Sul,
Asimismo es ex magistrada en lo civil, vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos, delegada de la Facultad de Derecho para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Relaciones de Consumo de la República Oriental del Uruguay, coordinadora del Centro Interdisciplinario de Relaciones de Consumo de la Facultad de Derecho de la UDELAR hasta 2019, y actualmente presidenta de la Comisión de Derecho Civil del Programa de Modernización Legislativa de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo. Por supuesto, la doctora Dora es una gran referente en la temática de derecho del consumidor. Todos hemos estudiado con sus libros, ¿verdad, Dora? Y es un gran gusto contar contigo en esta reunión de esta tarde. Te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente el trabajo que se han tomado ustedes para organizar este evento, la participación de Sebastián, que puede dar el enfoque desde el punto de vista de la vecina orilla de nuestros hermanos argentinos. Y realmente este tema que está convocando es un tema que ha adquirido hoy una necesidad imperiosa y una actualidad mucho más fuerte que lo que eran los años anteriores, a raíz de lo que va a suceder a partir de que podamos volver a la supuesta normalidad, porque la pandemia va a incidir muchísimo en supuestos de sobreendeudamiento de personas que no van a poder cumplir con sus obligaciones. Tenemos mucha gente en seguro de paro, gente que ha quedado sin trabajo, gente que se ha enfermado, y por supuesto que todo eso les ha requerido gastos, costos que impiden que paguen deudas que ya tenían contraídas o que contraigan nuevas, que los va a llevar a una situación de vulnerabilidad, y yo diría que hasta de hipervulnerabilidad. El sobreendeudamiento siempre está un poco vinculado al hipervulnerable. Es el sujeto que más necesita la protección. Si hay alguien que ha escrito, trabajado y nos ha machacado en la cabeza la necesidad de proteger al hipervulnerable de una manera mayor que a cualquier consumidor vulnerable o a cualquier persona débil en una negociación, han sido Sebastián Barocelli, Claudia Lima en Brasil, que me sacó el sombrero porque realmente ese enfoque, el proyecto Mercosur, que ahora está para ser resuelto sobre el hipervulnerable, establece la obligación de los Estados partes para que protejan de una manera más efectiva, con mayor tutela al hipervulnerable. ¿Por qué establecemos que son los hipervulnerables? Y ustedes van a ver que en el proyecto está presentado en la Cámara de Senadores de nuestro Parlamento, donde la doctora Marta Balfre ha sido una de las impulsoras, porque el senador Manini Ríos quería que este proyecto se presente y proteja a estas personas, toma en cuenta de alguna manera al hipervulnerable, es decir, al de bajos recursos. Un procedimiento ágil, un procedimiento sencillo, pero para aquellos que realmente tienen una necesidad imperiosa de que se termine con esta situación de endeudamiento, que los saca del mercado, los saca prácticamente de la vida comercial y económica, porque realmente es casi, entre comillas, una muerte civil. No pueden adquirir un préstamo, no pueden alquilar un apartamento o una casa porque nadie le va a salir de garantía, no se lo van a querer alquilar porque de dónde va a sacar para pagar el arrendamiento. Incluso he visto empleadores que sacan un certificado del clearing de informes porque dice, si este señor tiene muchas deducciones y va a tener que pagar deudas que son de cooperativas donde se le retiene, ¿qué interés va a tener en trabajar? Hay toda una cantidad de complicaciones alrededor de esta situación que ameritan tomar en consideración, como decía recién Martina, una legislación tuitiva sobre todo de ese hipervulnerable. ¿Por qué es hipervulnerable? Por su situación económica de repente. La situación económica no le permite, aunque quiera, pagar. Y vamos a ver por qué. Porque cuáles son las causas por las cuales esta persona llega a ese endeudamiento, a
pesar de tener ingresos sumamente bajos y necesidades que no puede cubrir. Entonces, falta de conocimientos. En materia de préstamos, por ejemplo, de endeudamiento, no sabe, la gente no lo entiende, no sabe a qué se está comprometiendo cuando asume la posibilidad de que si cae en mora va a pagar un interesísimo. Él ve que le dan tantas cuotas de tanto y cree que esa cuota de tanto la va a poder pagar. Pasa cualquier circunstancia que lo hace incumplir y la cadena que se le viene encima, la montaña, no la puede entender ni prever. Que van a venir los intereses moratorios, que se va a hacer exigible todo el crédito, que esos intereses son capitalizables. Y explíquenle a ustedes a una persona humilde que tiene ingresos mínimos, que vive en un barrio de repente separado del centro, donde no tienen a veces ni siquiera elementales y mínimas condiciones de habitabilidad, lo que es la capitalización de intereses. No lo puede entender, por más que le quieran explicar. No pueden entender por qué se pueden cobrar tantos intereses, qué es usura. No lo entienden. Entonces, si no le damos una protección, evidentemente que este problema, este flagelo, va a seguir afectando la vida de los que menos tienen. Y yo creo que en este mundo moderno, donde el derecho tiende a proteger al débil, porque no entiende, porque es humilde y no tiene otra opción que aceptar lo que se le pida para poder tener ese dinero, porque si no se queda sin luz o sin sociedad médica o no puede comprar un medicamento, y después empieza y termina pagando toda la vida ese medicamento, porque nunca termina de pagar. Entonces, todo eso tiene que tener algún freno, algo tiene que hacer los estados para evitar esta situación. A veces tenemos que las causas que llevan a este endeudamiento muchas veces no son del propio sujeto deudor. Y nosotros van a ver que en el proyecto no hablamos solo del deudor consumidor, porque en mi país muchas veces el concepto de consumidor se trata de estrechar lo más posible, y entonces vamos a poner todos los deudores de esas características, sean o no consumidores, para abarcar una protección a todos los que estén endeudados, ya sea porque tienen una relación de consumo o porque se endeudaron en una situación donde no cabe la posibilidad de considerarlo consumidor porque la ley no lo considera en esa relación de consumo que se da entre proveedor, destinatario final, que no incorpora determinadas cuestiones, los bienes. Nosotros hasta tenemos que la relación de consumo es onerosa, mientras que en la Argentina ustedes tienen que la relación gratuita también lo es. De manera que tenemos bastantes dificultades. Por eso la idea es para todos los deudores. ¿Cuáles son las causas que llevan en general al sobreendeudamiento? En primer lugar, la batería de ofertas publicitarias respecto de préstamos, que parece que son la panacea que van a solucionarle la vida a las personas y van a ser tan felices que hasta van a encontrar novio o novia, marido o mujer. ¿Entienden hasta qué punto la publicidad, que muchas veces es engañosa o que no cumple con los requisitos que debe tener la publicidad de un crédito? No lo cumple, pero no hay control porque no tenemos una infraestructura adecuada para que ese contralor sea efectivo. No es falta de voluntad del área de defensa del consumidor, pero sí falta de posibilidades efectivas de tener funcionarios que puedan cumplir con esta tarea. Por ejemplo, se debe informar cuál es la tasa efectiva anual. Si ustedes miran las publicidades, se pierde un montón de tiempo en decir cosas intrascendentes que son captatorias de la voluntad y del sujeto que cree que con eso va a solucionar su vida, pero no establecen, o si lo ponen en blanquito y que pase corriendo rápidamente, de manera de que no se pueda leer. Esas publicidades deberían de alguna manera controlarse. Otras veces esos préstamos generan también necesidades, porque la sociedad consumista de hoy en día
hace que las personas crean que todo es necesario. Aunque mi celular todavía funcione, pero si yo no tengo el X tanto o el X cuanto, no soy nadie. Y eso lleva a la publicidad, a la necesidad, a que de repente un mínimo cambio en el celular hace que te sirva o no te sirva para poder seguir viviendo. Más o menos le venden eso, porque la publicidad tiene justamente esa función, captar voluntades para celebrar relaciones de consumo. Entonces, esta sociedad consumerista, con toda esta publicidad de ofertas, de crédito, nosotros tenemos acá una oferta publicitaria que se hacía de limpiadeudas, que se saque un préstamo porque esa empresa se hacía cargo de todos los acreedores y le iba a deber solamente a él. Usted va a tener un solo acreedor, pero lo que tenía que pagar por ello, el sujeto no lo podía entender y se creía que con eso ya estaba solucionado su problema y que ahí estaba totalmente todo saneado. Empezaba a deber a uno, pero ¿cuánto? ¿Qué es lo que estaba debiendo? Se endeudaba por una eternidad. Por otro lado, la falta de información de las consecuencias, hasta de las más graves, existe en este país en todos los niveles. No se informa, no se da la información adecuada cuando alguien va a sacar un préstamo. Te llaman por teléfono para decir, usted tiene preadjudicado el préstamo de tanto, venga a retirarlo. Vaya a cualquier lugar donde se pagan tributos, impuestos y cargos como Hábitat, como Red Pagos, y allí usted puede sacar con su número de cédula el crédito que se le otorga. Se le da tanta facilidad y se lo entusiasma tanto en función de esa propaganda, de esa publicidad que se está haciendo, que la persona no mira las consecuencias y esas consecuencias no se informan. Y cuando se informan, difícil que puedan ser entendidas. La matemática financiera no es para todos. Ni siquiera los abogados a veces entendemos la matemática financiera, que esperamos de una persona que ni siquiera ha ido más que a nivel secundario. No podemos pretender que lo entienda. Pero además se endeudan y se sobreendeudan. ¿Por qué razón? Porque se permiten cobrar intereses altísimos. En nuestro país, en este momento, una tarjeta de crédito, acabo de ver el resumen mensual que tiene la obligación de informar cuánto es la tasa para financiar y la tasa de mora, es la tasa de mora entre un 110 y un 120%, más un 22% de IVA que va por encima de esa tasa permitida. La tasa media se puede superar en cifras muy altas, en un 55% para el interés compensatorio y un 80% para el interés moratorio. Estamos realmente en una situación donde el que no pudo pagar y cae en mora no tiene posibilidad de salir. Luego, esos intereses tan altos permitidos se capitalizan mensualmente. Es decir, yo debo 10.000 pesos o 20.000 pesos, al mes siguiente me calculan los intereses, al otro mes debo esa suma, los 20.000 o los 10.000, más los intereses de ese mes. Y cada mes voy sumando y entonces se llega a una cifra exponencial de una cifra que se debía, por ejemplo, de 30 y pico de mil, 27.000 pesos, se puede llegar a 1 millón y pico en unos años. ¿Quién puede pagar? Es pedir peras al olmo, es imposible salir de esa deuda. Y a ese sujeto, entonces, como no tiene mecanismos para salir, lo vamos a tener toda su vida embargado, hasta 30 años. ¿Es eso lo que queremos en la sociedad? Yo creo que no. Todavía para colmo de males, cuando se atrasa en una cuota, ya no puede ir y pagar al otro mes que se atrasó la cuota esa o las dos que se atrasó. No, ahora usted ya debe todo, exigibilidad anticipada. Se anticipa lo que hay que pagar. Todo esto lleva a que realmente esas personas no tengan una posibilidad de rehabilitarse si no es a través de una norma que es la que se intenta implantar. Muchas personas, y cuando trabajé yo ahora en este momento, no estoy en la asociación, los ayudo si precisan, por supuesto, pero la gente
les renovaban los vales y no les devolvían los anteriores. Entonces seguían debiendo y no tenían idea de qué firmaron ni cuánto firmaron. Se pasan a ciertos estudios jurídicos que tienen prácticas abusivas de cobranza, donde llaman a los vecinos. En la Argentina hay una publicidad en el A24, que yo le contaba a Sebastián la vez pasada, que el otro día la vi de vuelta, donde dice, quédese tranquilo, ahora el preocupado va a ser su deudor. Le enviaremos cartas al deudor y a sus vecinos. Esa era la publicidad. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde si no hay límites, todo se va realmente por un derrotero que no es ni lejos de la justicia. Muy lejos está de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hay en el proyecto Mercosur? Creo que el proyecto nuestro cumple con estas directrices que tiene el proyecto Mercosur. En primer lugar, y Sebastián sabe más que yo de esto porque está trabajando en ello, es la prevención. Prevenir que no haya gente sobreendeudada. Tratar de buscar que el endeudado no se meta sin saber en lo que se mete. Sanear después la situación y buscar en las políticas de los estados un tratamiento para estos sobreendeudados que tienen esa necesidad. Se prevé que haya una situación en la cual pueda haber un culpable de esa situación, que sea el propio proveedor que presta. Porque fíjense ustedes que se dice que se tiene que conceder un préstamo en forma responsable. Y muchas veces no lo hacen. El proyecto uruguayo también considera esto, que toma en consideración la resolución Mercosur. Asesorar, dice el proyecto Mercosur. Asesorar, advertir, evaluar los antecedentes antes de dar el crédito. Decidir con un fundamento si le va a denegar o le va a aceptar dar el crédito. Porque a veces ese crédito concedido es la antesala de un infierno. ¿Qué? No sé, alguien intervino. Y dice también abstenerse de estimular el endeudamiento. Y entonces, ¿cuáles serían las medidas que yo estuve mencionando dentro de las causas? Control de la publicidad, controlar las prácticas abusivas cuando se dan los créditos y controlar las cláusulas abusivas que se introducen en esos contratos. El proyecto Mercosur vincula al deudor en el artículo 7 con el hipervulnerable para protegerlo en su dignidad, para prevenir situaciones de endeudamiento impagable, para actuar de buena fe, para dar un crédito en forma responsable y no concederlo a cualquiera porque después cobro intereses altos y ese que no paga me paga el que sí está pagando porque le cobra un interés disparatado. Y por otro lado, ¿cuáles son remedios para sanear esto y eficacia de los procedimientos? Por eso no podemos pretender crear con una norma procedimientos difíciles, engorrosos, como los concursos comerciales. Los comercialistas acá pretenden hacer, de alguna manera, un símil de los concursos. Acá tenemos un deudor que no entiende ni lo que debe, mientras que en el otro caso tenemos un comerciante que lleva libros, que sabe de qué está debiendo, a quién le compró. Este pobre no tiene ni idea a veces a dónde pasó su crédito con un vale en blanco, que no tiene destinatario, que por lo menos pasa de mano en mano. ¿Cómo podemos comparar y hacer un procedimiento con síndicos y con toda una cantidad de complicaciones, que es lo que pretenden? Hay otros proyectos que algunos autores, profesores de comercial, que se están metiendo y que quieren ser ellos los que lo regulen. Yo creo que acá tenemos que simplificar, si no, de nada nos va a servir el proyecto. Se va a trancar en los hechos, nadie va a poder usar del mecanismo, entonces, ¿para qué crearlo si va a ser inusual? ¿Qué es lo que prevé el proyecto uruguayo? Lo más brevemente posible. ¿Hasta qué hora es, Martina? Decime que me olvidé de mirar. No sé, 7 minutos 8 más, Nora. Ah, buenísimo. Vamos a resumir el proyecto nuestro. Fíjense ustedes, primero tendríamos un procedimiento obligatorio administrativo previo. Acá ya existe en materia laboral. Para iniciar un juicio laboral hay que ir a tratar de conciliar ante el Ministerio de Trabajo. Esto sería realizado ante el área de defensa del consumidor.
lo pueden pedir, y son todos los acreedores. No estamos acá diferenciando, como me decía un comercialista, acreedores hipotecarios, prendarios, laborales, pero un deudor de esto puede ser tener un acreedor hipotecario, puede tener un empleado al que le deba. Estamos realmente buscando cosas. No, es para todos por igual. No importa qué garantía le pidió, porque el abuso a veces está también en las garantías que se piden para un determinado crédito pequeño. Entonces, lo que se trata de proteger acá es al pequeño deudor en el sentido de que tiene bajos ingresos, no tiene una situación económica o un patrimonio solvente para poder responder, o si tiene una mísera casita que no debería perder por este endeudamiento, con estos intereses, con esta capitalización, con esta exigibilidad anticipada, y entonces se prevé para todos. Pueden pedirlo el deudor o lo puede pedir uno o varios acreedores. Cualquiera de ellos puede iniciar el trámite administrativo. Tiene que ser un deudor de buena fe, inculpable, es decir, no aquel que por deporte va y saca porque sabe que no tiene con qué pagar, sino aquel que de buena fe entra en esta situación porque lo lleva las circunstancias. Y además que tenga recursos que sean no mayores, lo traduje, está puesto en UI, pero unidades indexadas, pero yo lo traduje a dólares para poder hacer una comparación, que tenga ingresos anuales de $13.600, o que sea titular, dueño de una propiedad que tenga el valor bajo que se requiere para poder hacer que ese bien sea un bien de familia inembargable. Para que no se le, porque no tenemos acá un sistema de bien de familia que funcione ágilmente, y entonces nadie lo ingresa como bien de familia, porque para después sacarlo de esa situación, otro procedimiento judicial, lo cual es tan engorroso que nadie usa ese mecanismo. Entonces tomamos que el valor de esa propiedad, aunque no esté incorporada como bien de familia, que se va a tasar, por supuesto, ¿no? Tiene un plazo de 6 meses para que cuando se presenta ante el área, 6 meses a partir del último pago, o sea, del incumplimiento, a partir de que no pagó, tiene 6 meses y se presume inculpable. Se presume que es un deudor de buena fe inculpable. Si lo hace, a posteriori deberá probar esa situación de inculpabilidad, es decir, que circunstancias ajenas lo llevaron, pero que no pidió crédito en forma irresponsable. Se suspenderían las ejecuciones por 120 días a ver si hay un acuerdo de pago. Se le debe dejar un ingreso para su congrua sustentación, que no puede ser, fíjense que estamos hablando de ingresos mensuales muy bajos, 13.600 dividido 12, ¿verdad? Quiere decir que hoy todavía encima 13 porque hay un aguinaldo que es un mes más. Entonces, esos ingresos bajos tiene que quedarle a él por lo menos, si ganan por debajo de tanto, 70% para su sustentación, o 60% si tiene ingresos un poco mayores. A partir de ahí, ¿se logra o no se logra el acuerdo? Si no se logra, aparece la posibilidad del proceso judicial. Y allí, en el proceso judicial, también lo puede pedir el deudor que no logró conciliar, y cuando no se logra un acuerdo, allí necesitamos unas mayorías que están previstas en el articulado, y por lo tanto va a ser el juez el que va a plantear la posibilidad, se le da amplias facultades al juez para que proponga medios conciliatorios con las mayorías necesarias. Si no se logra, ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese proceso judicial? Si se acuerda, va a estar inhabilitado para pedir otro préstamo por un lapso de 2 años. Es decir, bueno, tú estás en esto, pero tené en cuenta que tampoco vas a estar seguir endeudándote cuando te estamos dando estas posibilidades de pago en esta forma razonable. Se inscribe en un registro que va a llevaría el área de defensa del consumidor, en donde estarían esos inhabilitados para pedir un crédito durante ese periodo, y queda rehabilitado cuando cumple o si pagó el 50% de esa deuda reestructurada. Por lo tanto, las deudas se van a extinguir de pleno derecho
y hay un periodo dentro del cual no puede pedir un nuevo acuerdo para no estimular a que la gente pida préstamos y luego cada vez vaya a estos mecanismos, y se considera, cosa que hace también el proyecto Mercosur, la culpa del prestamista, donde le da un crédito de manera total y absolutamente irresponsable. En ese caso acá se extinguen sin más trámite los créditos y por 4 años ese deudor no va a poder pedir nuevos créditos. No sé si la solución es la más perfecta, no sé si podemos mejorar, quizás se puede mejorar con diversos aportes, pero por lo menos es el puntapié inicial que se presentó en el Senado a través del senador Manini Ríos, y donde la doctora Walfred tuvo una gran influencia en tomar esta idea para plasmarla en ese proyecto de ley. Por eso yo les quisiera decir, Piero Calamandrei, que fue un gran jurista, decía: el buen juez con el mismo escrúpulo para juzgar todas las causas, aún las más humildes. Y en este caso, las más humildes son las que van a estar en juego. Y el juez puede imponer un acuerdo. Si no se logra el acuerdo, el juez lo impone. Nunca por debajo del 40% de la deuda original, pero le impone el acuerdo. Sabe que no existen grandes y pequeñas causas, porque la injusticia no es como los venenos que cierta medicina afirma que tomados en dosis pequeñas curan. La injusticia envenena aún en dosis homeopáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias a la doctora Zafir por su interesantísima ponencia sobre esta realidad de la República Oriental del Uruguay y particularmente del proyecto. Vamos a continuar con nuestro segundo panelista y después vamos a abrir el debate en ambos aspectos. Nuestro segundo panelista es el doctor Sebastián Baroselli. Él nos va a brindar un panorama macro justamente desde la perspectiva del Mercosur. Sebastián Baroselli es doctor en Derecho de la UBA, profesor titular ordinario de Derecho Civil 3 en la Universidad de El Salvador, profesor adjunto regular en Derecho Civil y Contratos de la UBA, profesor permanente en distintos posgrados en la República Argentina, en la USAL, la UBA, la UCA, la Universidad de La Pampa. Es investigador del prestigioso Instituto Ambrosio Gioja de la UBA, es miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional del Derecho del Consumidor y secretario académico del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Asimismo, es codirector de la Revista Argentina de Derecho del Consumidor. En el ámbito de la función pública, se desempeña como director nacional de Defensa del Consumidor de la República Argentina. Tiene la palabra el doctor Baroselli. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, muchísimas gracias al Centro de Estudios Salvador por la amable invitación a participar de este evento tan importante sobre una temática tan urgente como la que es del sobreendeudamiento de los consumidores, y sobre todo unirme acá con la querida amiga, con la profesora Dora Zafir, a quien respeto y quiero tanto, y que bueno, hago votos en este tiempo tan difícil que nos toca vivir a todos, que la próxima sea presencial allá en Montevideo y que podamos brindar con 1,5 medio en el puerto después de la actividad. Me uno también en el recuerdo del querido profesor Jorge Moseiturraspe, recientemente desaparecido, que sin duda ha sido un referente indiscutible del derecho del consumidor en toda América Latina. Traje para compartir con ustedes unas filminitas para amenizar un poquito la exposición. Entiendo que ya estarían viéndolas. Como se anunció, vamos a seguir hablando un poquito sobre el sobreendeudamiento de los consumidores,
un tema que vemos en el ámbito del Mercosur tiene ya un impulso indiscutido con este proyecto tan importante en el Parlamento del Uruguay, con un proyecto en el Parlamento brasileño con media sanción, y también en nuestro país, en Argentina, con un proyecto de código de defensa de las y los consumidores en la Cámara de Diputados con estado parlamentario que aborda, entre otras cuestiones, la del sobreendeudamiento de los consumidores, y que la aquí presente querida profesora Belén Japase ha tenido mucho que ver en esa cuestión. Como ya manifestó Martina y Dora, la problemática del sobreendeudamiento de los consumidores es una realidad que la pandemia ha acentuado y que implica una problemática económica y social, y me atrevería a decir en muchos casos hasta de salud pública, que nuestros ordenamientos jurídicos no encuentran herramientas adecuadas para su tratamiento integral. Es por eso la importancia de que estas iniciativas tengan tratamiento y aprobación, algo que desde el Comité Técnico número 7 del Mercosur de Defensa del Consumidor también hemos puesto por iniciativa de Argentina en la mesa de debate, a partir de un proyecto de resolución del Grupo Mercado Común que intenta abordar esta cuestión no solamente desde el lado de la prevención del sobreendeudamiento, que vamos a ver ocupa un lugar muy importante, sino también sobre la necesidad de establecer herramientas en cada uno de los estados que aborden la cuestión del tratamiento y saneamiento de los consumidores sobreendeudados. Este proyecto de resolución que mencionamos, que está, como les decía, en tratamiento en el bloque, en el Comité Técnico número 7, en primer lugar busca caracterizar a qué situaciones va a enfocar su ámbito de aplicación, y ahí coincido con Dora en la importancia de que seamos los consumeristas, los que abordamos la perspectiva del derecho del consumidor, quienes tengamos principalmente la pluma sobre el tema, abordándola no solamente como una cuestión de herramientas falenciales para el consumidor, sino que también y fundamentalmente aborde la cuestión de la tutela preventiva que el derecho del consumidor tanto ha enriquecido en la cuestión. En ese sentido, este proyecto, en primer lugar, caracteriza al sobreendeudamiento como la situación caracterizada por la imposibilidad del consumidor para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad que compromete el acceso y el goce de bienes esenciales. Es decir, aborda la cuestión del sobreendeudamiento como una problemática económica y social, y además le da un cariz amplio, es decir, habla fundamentalmente de las obligaciones que surgen como consecuencia de las relaciones de consumo. Muchas veces, vamos a ver, la cuestión del sobreendeudamiento se origina en situaciones extraordinarias que, por ejemplo, por la pérdida de empleo, la enfermedad de un familiar, un divorcio o alguna otra situación extraordinaria de la familia genera que el consumidor se sobreendeude. Pero también muchas veces el sobreendeudamiento, veremos, es consecuencia de la actividad poco diligente de muchas instituciones financieras y dadoras de crédito que no ejercen responsablemente su actividad y que apelan muchas veces a prácticas abusivas, como también, y eso lo ilustraba muy bien Dora, a las propias consecuencias de la sociedad de consumo que tiene en el sobreendeudamiento un coletazo necesario frente a la exacerbación a través de la publicidad, el marketing, la moda y otras prácticas comerciales de la necesidad del consumo como una forma existencial y canalizadora de casi todas las necesidades humanas. El proyecto, en primer lugar, establece una serie
de principios. Uno de ellos es el principio del préstamo responsable, que entonces pone el énfasis también en la importancia que tienen las entidades dadoras de crédito en el desarrollo de la actividad que desempeñan, estableciendo obligaciones que ya el derecho del consumidor desarrolla en general y que pone el énfasis en particular esta resolución. Por ejemplo, la dimensión de asesoramiento y consejo que tiene la obligación de informar en este tipo de operaciones, fundamentalmente en cuanto a la posibilidad de permitir que el consumidor ejerza la libertad de elección pudiendo comparar con diferentes opciones y que se ponga como centro a las necesidades del consumidor en cuanto a la toma de decisiones. En segundo lugar, la necesidad de que las entidades adviertan sobre los alcances del compromiso patrimonial derivado de la operatoria en consideración de los recursos existentes para afrontarlos, como también que se evalúen los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor a partir de fuentes disponibles, evitando decisiones que resulten de aplicar exclusivamente métodos autorizados. También, vinculado a este principio de préstamo responsable, el proyecto de resolución establece también la obligación de que las entidades informen el resultado de la evaluación al interesado con indicación de la fuente consultada, la obligación también de decidir fundadamente el otorgamiento y la denegatoria de crédito y comunicarlo fehacientemente al consumidor, como también la de adoptar cualquier medida que contribuya a la prevención del sobreendeudamiento, o en su caso abstenerse de desplegar cualquier práctica que estimule el endeudamiento excesivo del consumidor. En cuanto a las medidas preventivas que fundamentalmente los estados tienen como responsables primarios de establecer políticas en materia de protección de los consumidores y en este caso de prevención del sobreendeudamiento, la resolución propone la importancia de que se desplieguen en primer lugar campañas de información, difusión, sensibilización y promoción de los derechos y responsabilidades del consumidor en la operatoria de crédito, esto que decía Dora, de que muchas veces los consumidores no saben lo que están contratando, frente a qué consecuencias se están enfrentando, y ahí, por supuesto, la necesidad de la educación financiera, de la educación para el consumo, cumple un rol fundamental en sus diferentes dimensiones, tanto en la educación formal como a través de las campañas que deben desarrollar las autoridades de aplicación. En segundo lugar, la necesidad indelegable del Estado de tener un rol protagonista en la regulación, supervisión de la actividad de la publicidad del sector, que muchas veces nos invita a ser, por ejemplo, financieramente incorrectos o a tener conductas poco reflexivas en cuanto a la toma de créditos. Ahí también por propuesta de Brasil se sugieren también propuestas de corregulación o autorregulación. También en cuanto a las medidas preventivas se propone la necesidad de la supervisión, regulación, corregulación y autorregulación del marketing crediticio y de otras prácticas comerciales que resulten abusivas, tanto en la colocación del crédito, en la contratación y ejecución y en las metodologías y procedimientos de cobranzas extrajudiciales y judiciales, un tema importantísimo el de las prácticas abusivas en las cobranzas de deuda que muchas veces acentúan también la cuestión del sobreendeudamiento. En cuarto lugar, la necesidad de establecer políticas de promoción de actividades de difusión de la información crediticia disponible, la supervisión de cláusulas abusivas en la operatoria de crédito, la supervisión, regulación, corregulación y autorregulación de las operaciones de crédito al consumo con diferentes operadores y en sus diferentes modalidades, celebradas por medios presenciales, a distancia o por medios electrónicos, la adopción también de políticas tendientes a la prevención del riesgo del consumidor propio del mercado de crédito. Y también, eso también refería Dora, la importancia que tiene, en particular, del crédito orientado a colectivos que caracterizamos como hipervulnerables. En el caso argentino, por ejemplo, es una gran problemática la actividad crediticia orientada, por ejemplo, a jubilados y pensionados,
o también a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que quizá no pueden acceder al mercado de crédito más formal, como también a diferentes colectivos que pueden tener especialmente acentuada esta vulnerabilidad, y ahí la importancia entonces de programas específicos orientados a ellos, en los que es importante que intervengan no solo órganos gubernamentales y reguladores, sino también otros actores como asociaciones de consumidores, representantes de proveedores, entre otros. En cuanto a la importancia de la educación financiera, el proyecto propone que cada uno de los estados incluya la cuestión en sus planes generales de educación, como también la importancia que tiene las diferentes características culturales, patrones de consumo de cada uno de las poblaciones para poder desarrollar este tipo de políticas de educación que busquen fundamentalmente una gestión razonable de la economía doméstica y la prevención del endeudamiento excesivo. También la resolución propone que los estados adopten, internalizando en su legislación, regulaciones específicas en la oferta del crédito al consumo, también orientándose a la prevención, específicamente especificando de manera clara, previa y precisa, con un modelo representativo, cuál va a ser la operación que se pretende ofertar, el nombre o razón social y domicilio del proveedor o intermediario, la descripción del bien o servicio que se financia, el monto del crédito o el precio del bien a financiar, el monto total adeudado o financiado, el monto a desembolsar inicialmente y el monto financiado, la tasa de interés aplicable, qué tipo de tasa es, cómo se amortiza el capital, la cantidad, periodicidad de pagos a realizar, comisiones, gastos, penalidades, costes por servicios accesorios como seguros, duración del crédito. Otra cuestión muy importante que es el derecho de arrepentimiento, que en general en la legislación comparada se reconoce también a este tipo de operaciones, aunque sean celebradas cara a cara, como el derecho al pago anticipado del crédito o a la financiación total y las condiciones de su ejercicio. También en lo que refiere a la educación financiera, el proyecto establece que toda información recibida debe constar en el propio contrato, en la factura o en un instrumento separado fácilmente accesible para el consumidor, y que en caso de publicidad de créditos, marketing crediticio y otras prácticas comerciales debe considerarse la información que resulta aplicable y destacar los riesgos y costos del crédito o del financiamiento de acuerdo a la legislación de cada estado parte. Asimismo, el proyecto busca que los estados adopten políticas no solo de prevención, sino también de tratamiento y saneamiento de los consumidores sobreendeudados. Esta cuestión, al ser una cuestión procedimental, obviamente la resolución Mercosur no se mete pormenorizadamente, pero sí establece una serie de principios orientadores. Entre ellos se menciona que las políticas de tratamiento y saneamiento tienen que orientarse por los principios de orden público de protección, tutela de la hipervulnerabilidad, respeto de la dignidad de la persona humana y de su familia, prevención de riesgos, buena fe, préstamo responsable, sostenibilidad de los remedios de saneamiento, eficacia de los procedimientos previstos para garantizar el goce de los derechos de los consumidores, inmediatez, simplicidad, celeridad y bajo costo, fomento de la competencia en el sector financiero en beneficio de los consumidores y su libre elección en materia de crédito y financiamiento. Como vemos, el proyecto creemos que es muy auspicioso y que sin duda, además de establecer ciertos parámetros comunes para todo el bloque, sin duda que también instala el tema en nuestros países, proyecta e impulsa las iniciativas que antes mencionábamos hay en cada uno de los países, y que también se extienda al resto de los estados parte y asociados del Mercosur, por lo cual esperamos que tenga una próxima
aprobación por los ámbitos correspondientes y que de esa manera la protección de los consumidores sobreendeudados sea una política pujante y consolidada en todos los estados del Mercosur. Así que, de mi parte, muchísimas gracias a todas y a todos, y quedo, por supuesto, a disposición de ustedes por cualquier eventualidad. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias al doctor Baroselli por este desarrollo tan completo de la propuesta a nivel Mercosur. Tenemos diversos comentarios aquí en el chat, algunas personas que bueno, han solicitado, por ejemplo, colegas que han solicitado la palabra. La doctora Luciane Klein Vieira de Brasil solicita la palabra para hacer un pequeño comentario, si nuestra coordinadora Mariana la puede habilitar. A la doctora Luciane Klein. También había solicitado la palabra a la doctora Belén Japace. Ahí la doctora Luciane Klein creo que tiene ya el audio. Ahora sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Martina, por haber brindado a todos nosotros un evento con esa calidad, y es siempre muy bueno escuchar a la profesora Dora, al profesor Barocelli, y que nos aportan tanto con temas de protección del consumidor. De mi parte, nada más quisiera destacar la importancia, como bien dijo el doctor Barocelli, del proyecto del Mercosur, que seguramente, en que pese varios estados tengan sus proyectos nacionales, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Brasil, de Argentina, seguramente nos va a echar luces para la implementación interna en cada ámbito doméstico de un tema que es tan importante, sobre todo en esa época de pandemia, en donde muchas familias están sobreendeudadas y sin poder ver la luz al fin del túnel. Y lo que vemos es un bombardeo, no sé si se dice así en español, de publicidades, de créditos financieros por todos los lados, y que justamente trabajan con la cuestión en donde el consumidor es más vulnerable, ¿no? Y que necesita el dinero y entonces acepta cualquier condición para tener acceso al crédito, y eso genera todo el problema que estamos en discusión, y que los países no tienen una salida específica todavía. Entonces ese proyecto nos da mucha esperanza. Ojalá que los estados lo vean efectivamente como necesario y que lo internalicen. Así que felicitaciones, doctor Barocelli, doctora Dora, por la exposición, y saludos a todos. Muchas gracias. Si me permiten, perdón por interrumpir. Sí, por supuesto, sí. La voy a comprometer a Luciane, a la querida Luciane, si nos cuenta, sobre todo porque hay muchos colegas de la región, las últimas novedades que hubo en relación al proyecto en Brasil, que tuvo, entiendo, sanción en una de las cámaras, ¿es así? Sí, tuvimos la sanción, media sanción, como dijiste, ¿no? Y ahora está en el Senado. Entonces estamos aguardando los próximos pasos, pero bastante contentos. Muchas gracias por los comentarios de la profesora Cleviera de Misinos, Brasil. La profesora Belén Japace quería hacer algún comentario también. Bueno, muchas gracias. De verdad que siempre es enriquecedor poder compartir las experiencias que en nuestros distintos países dentro de la región, bueno, se encaran como esfuerzos para avanzar en esta temática. Creo claramente que estamos transitando momentos similares, que queda claro que el abordaje de la temática del sobreendeudamiento es una urgencia, que la gravedad de la situación, bueno, individual y familiar por la que está atravesando el consumidor o la que atraviesan los consumidores sobreendeudados tiene que ser de urgente atención,
y aunque la pandemia o la situación de emergencia actual nos pone en un contexto adecuado para reforzar esos esfuerzos, creo que todos tenemos claro que es una temática que está directamente vinculada a la problemática del mercado en tiempos de normalidad. Y eso es lo que explica que países que tienen economías estables hayan asumido ya desde hace tiempo el tratamiento de la problemática y hayan ofrecido regulaciones altamente protectorias. Y yo confío que tal vez esta situación actual permita que estos esfuerzos que se están haciendo en Brasil, en Uruguay, en Argentina, hagan que nazca una regulación de la problemática y que ese esfuerzo se haga no como un producto legislativo de coyuntura, de la actual coyuntura, sino que sea un esfuerzo que se encare con perspectiva de sistema. Al menos eso sería mi sueño. Creo que es interesantísimo ver que estamos tratando de trabajar en la coordinación de agendas dentro de la región, en la idea de que tenemos que compartir nuestras experiencias. Creo que es importante buscar un lenguaje común, y creo que en esta línea la propuesta de resolución impulsada por Sebastián Baroselli para el Mercosur es crucial. Buscar un lenguaje común que tenga que ver con definir cuál es la situación problemática que nos ocupa, de qué hablamos cuando hablamos de sobreendeudamiento de los consumidores, buscar también un lenguaje común en lo que tenga que ver en lo posible con el destinatario de esa regulación protectoria que estamos impulsando, quién va a ser el beneficiario de esos remedios especiales sobre los cuales estamos trabajando, tratar de establecer objetivos comunes, consensuar tal vez algunas líneas de acción. Creo que estamos todos de acuerdo en que la prevención es prioritaria, que lo deseable sería no llegar a la situación de sobreendeudamiento y que nuestros primeros esfuerzos tienen que estar encaminados a prevenir el sobreendeudamiento. Pero creo que también es un dato de la realidad que frente a la situación de sobreendeudamiento ya consumado, la gran deuda que tenemos es la de diseñar procedimientos de saneamiento y rehabilitación del consumidor sobreendeudado que está claramente en una situación de marginalidad y exclusión absolutamente inaceptables. Entonces, creo que tenemos ya bastantes insumos en nuestros países, estamos trabajando. Este esfuerzo de una resolución para el Mercosur es muy importante, y de verdad confío en esto porque la idea de establecer estas directivas, sentar estos principios, dejar establecidas algunas reglas básicas de contenido mínimo que respeten luego las facultades de cada estado para implementarlas teniendo en cuenta las estructuras con las que contamos, las claras asimetrías que tenemos en nuestros diferentes territorios. Me parece esto muy relevante y yo de verdad celebro la organización de eventos como este en el que podemos escucharnos, preguntarnos, reflexionar, volver sobre nuestras ideas, a lo mejor repensarlas y hacer nuevas formulaciones. Así que de verdad yo agradezco mucho a los organizadores y la posibilidad también de intervenir con alguna idea. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a la doctora Capase por sus comentarios, siempre tan acertados. Tenemos algunos comentarios también en el chat. Hay uno interesante de Gabriela Malicio que vincula esta temática que estamos conversando hoy también con la cuestión vinculada a la transferencia de datos, ¿verdad? Ella habla también de las bases de datos, o sea, cómo estos temas que están también en agenda hoy están interrelacionados. No sé si el doctor Baroselli querría hacer alguna observación al respecto. Sí. Quería mencionar, pues justamente yo recibí un mensaje también directo vinculado a eso que me preguntaban, decía, bueno, nos agradecía y nos elogiaba, y decía, la consulta es si la propuesta a nivel Mercosur plantea sobre la entrega de contratos a los consumidores y controlar los mismos, más que nada las financieras, en especial el ofrecimiento de préstamos online
y de los que otorgan para compra de calzados y electrodomésticos, que aún la contratación deja mucho que desear, así como la venta de bases de datos sobre empresas para cobrarse deudas. Bueno, hay varios de esos puntos, por eso quería mencionarlo esto también. Primero, como señalaba Belén, la importancia de enmarcar esto en el marco de las relaciones de consumo, ¿no? Es decir, la problemática del crédito al consumo involucra a entidades financieras, pero también a otros sujetos dadores de crédito, que muchas veces son los propios proveedores. Acá el ejemplo que ponía el colega, casas de electrodomésticos, de ropa, por lo menos esos son los sectores que en Argentina más lo utilizan, que tienen sus propias estrategias de financiación propias y que muchas veces contienen cláusulas abusivas, aplican prácticas abusivas, y la importancia entonces en cuanto al rol estatal de prevenir y combatir ese tipo de prácticas y cláusulas. Obviamente que el derecho de los consumidores a tener copia de su contrato previo que les permita la comparación es fundamental. Y el fenómeno que mencionabas, Martina, y que mencionaban ambas preguntas, del tema de las bases de datos, creo que también es muy importante. Sin duda que en esta sociedad global del Big Data, el perfilamiento de datos y la utilización de diferentes herramientas de inteligencia artificial, como de procesamiento masivo de datos, genera muchas veces prácticas abusivas orientadas a la operatoria de crédito. Escuchaba los otros días, búsquenlo en YouTube, si a alguien le ha interesado, al presidente de la Cámara FinTech de mi país, que decía, sin ningún empacho, que ellos tenían criterios en la dación de crédito, esto en los créditos online, por ejemplo, si la persona escribía o no con faltas de ortografía, o a qué hora cargaba la solicitud, es decir, si lo cargaba a las 5 de la mañana, habla de que está desesperado. Entonces, obviamente que las condiciones de los créditos a esas personas, decía, van a ser distintas, y peores, por supuesto, ¿no? Lo cual nos habla, creo, de la importancia que tiene, por un lado, la necesidad de la regulación de este tipo de prácticas, como también del monitoreo y control. Nosotros, si me permiten, aprovecho a contar, desde Argentina, en la Autoridad Nacional hemos puesto un especial énfasis en el monitoreo y control de este tipo de prácticas. Hemos iniciado expedientes de oficio para imputar, y ya hemos sancionado a muchas de estas empresas fintech, como también hemos ordenado la remoción de cláusulas abusivas que contenían al respecto, e incluso hemos hecho denuncias penales, porque muchas veces estas operatorias no solamente son infracciones a las normas de derecho del consumidor, sino que también constituyen ilícitos. Por lo cual creo que es importantísimo que las autoridades involucradas tomen el toro por las astas y se involucren directamente en combatir estas prácticas y cláusulas abusivas que azotan a los consumidores sobreendeudados. Muchas gracias, Sebastián. Justamente vinculado con los comentarios que estaba haciendo recién el doctor Baroselli, existe otro comentario en el chat sobre eso mismo, ¿no? Sobre estas prácticas intimidatorias. Aquí señala Daniel Enrique, pseudoestudios cobradores que hostigan al consumidor constantemente, lo que hablaba la doctora Zafir. ¿Querías, Dora, decir algo al respecto también? Así que, hay que abrir el micrófono, a ver. Sí, pude. No, lo que yo quería decir que en el Uruguay tenemos una ley de protección de datos personales que está controlada por la GESIC, una organización específica,
en donde todas estas cosas, si se denuncian, son sancionables, y por supuesto que muchas veces están entremezcladas todas estas transferencias de datos a prácticas abusivas también. Pero lo peor que pasa, que lo que preguntaba en el chat, es que esos estudios, en realidad, cuando van a reclamar, dicen que ellos son los acreedores, como que les trasladaron esos vales, se lo dieron como una cesión de crédito, no necesariamente notificada, porque son vales al portador que se transfieren manualmente, que la gente no tiene idea de a quién le debe, qué le deben y dónde está su documentación. Pero cuando se hacen esas bases de datos en donde un proveedor le vende a otro para que utilice toda esa información, que a veces parece inocua e inofensiva, cuando se hace, por ejemplo, determinados publicidades en donde piden datos para hacer un premio, para darle un premio a la persona, se le piden datos totalmente innecesarios para eso, que son luego, la Facultad de Ciencias Económicas estudian cómo analizar esos datos para saber cuál es el público objetivo al que van a ir destinados determinadas ofertas. Eso funciona. Y la inteligencia artificial va a sustituir toda la posibilidad de la imaginación humana. Yo tengo para esta semana, el 9 creo, sí, el 9, esta semana, mi hija trabaja porque trabajó en AGESIC y es informática, es ingeniera en sistemas, y van a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿A dónde se puede? Si alguno quiere, le puedo mandar el link, de cómo va a invadir la vida humana, donde no vamos a poder escapar a nada. Es increíble cómo ya está desarrollada, ya es aplicable. Por eso el derecho tiene que jugar un papel muy importante y tiene un desafío brutal para regular estas situaciones que se escapan a los hechos comunes y corrientes donde el derecho estaba acostumbrado a incorporarse, así como pasa en todo el tema de Internet, que es difícil regular la situación de Internet. Bueno, con la inteligencia artificial van a saber todo acerca de nosotros y no va a haber nadie que no esté expuesto a que sepan todo de él. Es increíble. Me contaba de lo que van a hablar. Yo me inscribí porque realmente me interesa ver hasta dónde se ha podido llegar en la invasión de la esfera privada de las personas. Ahí, Martina, perdón, si me permitís, quería complementar por supuesto. lo que decía Dora. Nosotros acá desde Argentina, en la Autoridad Nacional de Defensa del Consumidor, la cuestión de las prácticas abusivas en las cobranzas extrajudiciales de deuda, hemos puesto un especial interés. A mí siempre me gusta decir que ser deudor no es un delito de lesa humanidad, porque parecería ser que el acreedor tendría, para algunos, habilitado cualquier forma, ¿no? Como si fuera el criminal más aberrante, ¿no? El deudor. Y creo que dimensionar la importancia del respeto de la dignidad de la persona, aún siendo deudora, es fundamental. Por eso, dos cuestiones. Por un lado, estamos trabajando en un proyecto de resolución para reglamentar el tema del trato digno en lo que es la cobranza extrajudicial de deudas. Esperemos que pronto podamos contar esa novedad. Y en segundo lugar, iniciamos 8 expedientes de oficio contra diferentes estudios de cobranza y hemos ya sancionado. Pueden consultar las multas en nuestra página web, Argentina Gobar, donde verificamos esto de personas que recibían llamados constantes en su domicilio, en su lugar de trabajo, misivas intimidatorias, entre otros ardides y situaciones. A veces eran deudas que incluso estaban prescritas, Sí. o que ya no eran jurídicamente exigibles. Entonces, es importante, me parece, posicionar equilibradamente la cuestión de la cobranza, teniendo en cuenta el respeto a la dignidad de la persona fundamentalmente.
Muchas gracias Sebastián. De mi parte quería hacerle una consulta a Dora sobre el proyecto, volviendo específicamente al proyecto. Si nos podrías ampliar un poquito la situación de la rehabilitación en este proyecto que tenemos, ¿no? en el Uruguay. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? Del que hablaba claro, Sebastián eso, recién. claro. Justamente como para seguir este hilo, ¿no? Bien. En principio, si no se logra un acuerdo, tenemos la posibilidad de que el juez de oficio imponga un acuerdo que va a ser obligatorio, en donde no puede dar una cifra inferior al 40% de la deuda. Es decir, va a estructurar cómo se va a pagar con un mínimo del 40% de la deuda. Si no lo logra hacer aprobar, lo va a imponer. ¿Qué es lo que va a pasar entonces de la inhabilitación? Va a quedar inhabilitado, ya sea por el acuerdo voluntario forzoso y hasta que cancele. No podrá entablar un nuevo procedimiento. Es decir, se le ponen algunas dificultades cuando logra este acuerdo en su beneficio. Luego hay la posibilidad de rehabilitarse y hay un artículo que es el 19 que dice, cuando se cumple el acuerdo o pasa un plazo de 5 años desde que incumplió e hizo efectivo por lo menos el pago del 50% de la deuda reestructurada, queda rehabilitado automáticamente. Se puede inscribir esa rehabilitación en ese registro y queda liberado de las deudas que quedan extinguidas de pleno derecho, dice el artículo, pudiendo solicitar la inscripción en el registro de reestructuración que lleva el Ministerio de Economía y Finanzas, Área de Defensa del Consumidor. Y cuando va a quedar rehabilitado, porque se extinguen sus deudas, cuando las empresas financieras actúan con culpa al momento de otorgar los créditos, donde estos quedarán perdonados sin más trámite. Y en esta situación habrá una inhabilitación de 4 años por no haber pagado, pero haber quedado saneada su situación económica. Es decir, que queda rehabilitado para poder seguir adelante con su vida normal sin ser un deudor de lesa humanidad, como decía recién Sebastián. No sé si queda claro, es decir, está el proceso de rehabilitación, ya sea que pague todo, que haya crédito culpable, concesión de un crédito culpable, ya sea que haya pagado el 50% de la deuda después de transcurrido un tiempo. Muchas gracias Dora. Vamos, si tenemos algunos comentarios más. Retomando del proyecto de Mercosur, Sebastián, la cuestión vinculada a la educación financiera, ¿no? Es un tema en el que siempre hay que hacer énfasis. Bueno, quienes saben que yo trabajo con mucho tema de derecho comparado con Francia, es interesante en esta cuestión en Francia, bueno, la regulación específica que tiene Francia, pero además la forma en que justamente los sitios web informan al consumidor, le dicen si usted tiene problemas, estos son sus recursos, usted puede hacer esto, les dan instructivos, videos incluso, para que la gente, como decía Dora también, pueda entender cuál es el problema, porque esto es una temática que no es solamente de aquí, de nuestra región, ¿verdad? Es una cuestión global. Y esto puede ser también un tema que como comentabas, la propuesta Mercosur también hace una referencia enfática sobre esto, ¿no? Sí, sin duda la cuestión de la educación financiera es central en este tema. Y yo creo que es importante desde sus diferentes dimensiones, no solo en lo que refiere a que la cuestión se incorpora en la currícula escolar, que es muy importante, esto de que desde pequeños sepamos la importancia del manejo del dinero y tener un uso razonable de nuestras finanzas personales, sino también en las campañas de información y divulgación que es importantísimo que tengan las autoridades, ¿no? Ahí también me permito comentar
e invitarlos, en primer lugar, a que conozcan el campus de la Escuela Argentina de Educación en Consumo y de la Escuela Mercosur de Educación en Consumo, que está también gestionada por nosotros, en el que hay cursos gratuitos que todas y todos pueden hacer, y que justamente hemos lanzado los otros días uno vinculado a cuestiones financieras, y también a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde hicimos varias campañas vinculadas a esto. Recientemente, una de ellas vinculada a una problemática que en Argentina tiene mucho impacto, que es el de los planes de ahorro previo, esta modalidad para la adquisición de automotores, bajo un eslogan bien claro y contundente de nuestra parte, que es: sacar un plan de ahorros no es comprar un auto en cuotas. Creo que tan sencillo como eso, ¿no? Y después se explica, bueno, es como, a mí siempre me gusta contar el sistema como cuando íbamos al colegio y hacíamos una vaquita para comprar la merienda. Bueno, más o menos es así, es decir, todos ponen plata en una bolsa para comprar algo. Ahora, si la cosa sube de precio, hay que poner más plata en la bolsa. Entonces, si no, no hay merienda. Y es un poco la problemática que tiene esta modalidad contractual, que muchos sufren los embates por el déficit informativo, por las prácticas abusivas, por las cláusulas abusivas. Y qué importante es esto que hemos resaltado todos esta tarde, que es que los consumidores sepan dónde están metiéndose en las operaciones de crédito y cuáles pueden ser las consecuencias de esos contratos, ¿no? Así que creo que hay que, bueno, ese fue también, aprovecho, este 15 de marzo, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, hicimos una campaña conjunta, todos los estados del Mercosur, también vinculada a la temática del sobreendeudamiento, con los mismos lemas, así que creo que hay que seguir trabajando en esa línea, fortaleciendo las acciones de educación y de información en sus diferentes versiones. ¿Algo para sumar, Dora, al respecto? Sí, yo creo que toda la información va apuntando a lo que se hablaba hoy de la prevención, tratar de evitar que haya sobreendeudados para después tener que buscarle soluciones. Y creo que la información y la educación son primordiales, son en casi todas las normas de derecho del consumidor de todos los países un derecho básico. Por lo tanto, tienen ese derecho. Acá no ha funcionado mucho, la verdad que no ha habido grandes cuestiones, creo que ahora estaban por hacer. Primero habría que asesorar a los que deben asesorar, porque muchas veces no tenemos gente preparada para que esté dentro de esta temática. Para saber informar respecto de créditos, hay que saber también algo de cómo son los créditos, cómo son los intereses, cómo se generan. A veces la persona dice, bueno, yo voy a tomar un préstamo y tengo tantas cuotas de tanto. Entonces, si hubiera pagado contado era tanto, pero como lo pagué en cuotas, pagué tanto. El interés es tal. No es así, porque yo voy amortizando. Entonces el interés es muy superior al que yo creo que estoy pagando. Y eso no lo puede saber ni el abogado ni el jurista. Necesitamos también a veces en esa educación al consumidor gente que esté dentro de lo que es un contador, por ejemplo, que en forma sencilla pueda bajar a la tierra esos conceptos tan abstractos y matemáticos. De lo contrario es una información o una educación que cuesta que llegue al destinatario y que sea efectiva. Por supuesto que si lo es, me parece que es cumplir con una de las cosas que el Estado tiene como un derecho básico del consumidor, derecho subjetivo que tiene la posibilidad de exigir su cumplimiento. Excelente, muchas gracias, Dora. Tenemos justamente otro comentario de Jorge Machado en el chat, que está vinculado a considerando los sobrecostos financieros, y si bien que reconoce el progreso legislativo,
Jorge nos pregunta justamente si podría ser una cuestión relevante la falta de normas de orden público al respecto, ¿no? Sobre la exigencia de precios, por ejemplo, la existencia de precios diferenciales, si es en efectivo o con tarjeta. ¿Qué podemos hacer algún comentario sobre esto en Argentina o en Uruguay? Bueno, en el caso argentino, la legislación prohíbe expresamente establecer diferenciaciones de precios entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito. Eso sería una práctica abusiva, ilícita, obviamente sancionable. Dora, ¿algún comentario? En Uruguay, la ley de relaciones de consumo, que es muy, a ver si está redactada diferente, pero tiene la misma base estructural de los mismos derechos. Por supuesto que puede ser considerada una práctica abusiva la discriminación de un consumidor con respecto a otro, y esas normas que están en la ley de consumo son de orden público. Por eso podríamos perfectamente hacer lo mismo que hace Argentina y aplicando el derecho básico y la práctica abusiva, establecer la posible responsabilidad en materia de trámite judicial y de sanción administrativa en materia de trámite administrativo. Los argentinos tienen la suerte que nosotros no tenemos. Tú podés aplicar, Sebastián puede aplicar daños punitivos, es decir, sanciones, mientras que nosotros no lo tenemos ni para la judicatura. Entonces a veces la responsabilidad se queda renga porque no logra desestimular un comportamiento inadecuado al no haber una sanción que de alguna manera refuerce esa indemnización, que siempre les es más barato pagar la indemnización de 2 o 3 que protestan que eliminar la práctica, que le da mucho más ganancia. Totalmente. Muy bien, estamos llegando entonces a nuestro tiempo previsto para esta reunión de hoy. Quiero también, antes de cerrar, agradecer la presencia de los profesores tanto del Uruguay, como de Brasil, como de Argentina, como de Chile, que están aquí, estuvimos aquí conversando, intercambiando estas ideas. También a las personas invitadas de distintas carreras también, de otras facultades de la región. Porque este es un tema transversal, es un tema interdisciplinario, ¿no? Si bien es del mundo del derecho, es un tema económico, como señalaban nuestros disertantes, es un tema sociológico, es un tema de ciencia política, es un tema de relaciones internacionales, así que justamente es un tema que abarca muchas disciplinas. Y como justamente es un tema que está vinculado con la globalización, me gustaría, para el cierre, compartir una reflexión de una profesora francesa que se llama Sophie Legacté, que es de la Universidad de Lille, que publica justamente uno de los manuales más conocidos en derecho del consumo, ¿verdad? De la consumación, como se llama allí, y que nos presenta una reflexión hoy que es tanto aplicable a su país en Francia como a nuestra región, ¿no? La doctora Sophie Legacté nos dice: endémico, el problema del endeudamiento no puede ser reabsorbido sin una verdadera toma de conciencia y sin una política activa de crédito responsable. Tales medidas requieren una evolución de mentalidades, lo que no va alineado con los intereses de los lobbies de crédito ni con la evolución de los modos de consumo. Esta es entonces una reflexión, un llamado de atención, válido en Francia, pero también válido en la región, al cual, por lo que estamos conversando entre todos, estamos tratando de responder de forma positiva, proactiva, en el ámbito de nuestros sistemas. Muchas gracias a todos por la participación y esperamos contar con la presencia de todos y todas en nuestra próxima reunión. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Cuídense. Muchas gracias a la doctora Ortiz. Un gusto, la verdad que muy linda la reunión. Muchas gracias Dora, muchas gracias a todos que aquí están. El doctor Enrique Falcó Iriondo también, que nos ha acompañado, gracias por estar, Enrique. El doctor Breito y la doctora Hilary Mars, que los habíamos saludado, que siempre lo vemos. Marina, estimada Marina Esperindé, la doctora Esperindé, que siempre está
en todas nuestras actividades. Ahí lo vemos al doctor Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar también. Aquí entonces nos vemos un poquito a todos, y bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la participación, y vamos a seguir. Ahí está, hola Daniel, ya te vemos también. Y vamos a estar proponiendo también nuevas actividades, esperando también las propuestas de todos ustedes sobre temas que el Centro de Estudios Salvador pueda plantear y desarrollar. Así que hasta muy pronto y muchas gracias por estar. Chao. Buenas noches, que pasen bien. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos para un nuevo encuentro. Adiós. Excelente su tesis, doctor, ¿eh? La verdad, impresionante.